Buenas noches, les damos la bienvenida a la edición central MB de Noticias de viernes. Es cierto, ¿cómo andas, Natalia? ¿Cómo andan ustedes? Estamos cerrando la semana. Hay mucha información para hacer viernes, un día a veces más tranquilo que otros, pero en la ocasión con la característica de que rompe con esa norma. Empezamos. Sí. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, anunció que en la pasada madrugada el gobierno uruguayo definió incorporarse a un programa liderado por Dinamarca y ejecutado por la FAO para atraer a algunos jóvenes palestinos de la región de Cisjordania para trabajar en un proyecto de agricultura sostenible. Y esta novedad generó inmediatas repercusiones a nivel político, sobre todo en la oposición, porque integrantes de los partidos de oposición, como decía, como el senador nacionalista Sebastián da Silva, y en el Partido Colorado el diputado Carlos Ridstrom y su par Gabriel Gurméndez, cuestionaron la iniciativa, y el también colorado y también diputado Felipe Schipani presentó incluso un pedido de informes a la Cancillería para saber cómo se financiará el proyecto y si se informó a la colectividad judía acerca de este programa. Bien, tendremos el desarrollo de esta información. Como decíamos, hay mucho más. Acá está la última vuelta de titulares de esta semana. El director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, anunció que se inició una investigación administrativa y una indagatoria a nivel policial tras el abatimiento de un paciente por parte de un agente en la emergencia del centro de salud. El ministro del Interior, Carlos Negro, apoyó la presencia de policías con armas en hospitales y dijo que se evaluará lo ocurrido en el Clínicas. La jueza Marcela Vargas definió mantener la prisión preventiva de Gustavo Penades y Sebastián Mauvecín. Según el fiscal adjunto del caso, Penades es uno de los mayores depredadores sexuales del país. En su columna cultural, Nacho Vázquez recomendará El niño que sueña, documental de Andrés Varela, el libro de Daniel Torres, Sinsano, campeón, convicto y leyenda, y la llegada de la banda Él mató a un policía motorizado al Sodre. El presidente brasileño Lula da Silva acusó a Francia de falta de sensibilidad por no ratificar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur e insistió en presionar al presidente francés Emmanuel Macron para que dé vía libre al acuerdo en 6 meses. El gobierno de Bolivia denunció ante la Fiscalía al expresidente Evo Morales por terrorismo y otros 7 delitos, luego de que se difundiera un presunto audio en el que ordena aislar La Paz con bloqueos de carreteras. Aquí estamos en vivo también en sus dispositivos a través de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, a través del canal de YouTube de TV Ciudad y también mediante Uniradio 107.7 de FM por aire en Montevideo y área metropolitana y en la web uniradio.edu.uy. Ahora, Natalia, porque hay adelanto desde exteriores. Sí, es así. Nos vamos al contacto con Martín Duarte, que está allí en la zona de Pocitos, con algunas repercusiones de esta decisión que informó el canciller Mario Lubetkin. Martín. Así es, Natalia, Martín, buenas tardes para ustedes. Generó repercusiones políticas y el diputado colorado Felipe Schipani realizó un pedido de informes acerca de, por un lado, cómo se va a financiar este programa promovido por Lubetkin y, por otro lado, cómo va a ser la selección de los jóvenes palestinos, teniendo en cuenta que el diputado colorado, y se lo vamos a preguntar en algunos minutos, cuestiona el hecho de que puedan integrar algunas células terroristas. De esto estaremos hablando en algunos minutos. Otro asunto, el presidente Yamandu Orsi dijo que se sigue evaluando a nivel del gobierno la normativa aprobada durante la gestión anterior que cambia el sistema de certificaciones médicas en personal del sector público. Y con respecto al mismo tema, José Lorenzo López, en su nuevo rol de secretario general del PIT-CNT, dijo que una delegación de la central sindical viajará a la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo para plantear que no se alcanzó un acuerdo a propósito de ese asunto con el gobierno uruguayo. De alguna manera ya fue admitido por la OIT que puede haber violaciones a esos convenios, por eso se le dio tratamiento y a partir de allí podría llegar a haber sanciones al Estado uruguayo por el incumplimiento de esos convenios que fueron ratificados por nuestro país. Me consta, lo hablé con la gente nuestra del Servicio Civil, sé cuál es el planteo porque lo habíamos hablado con López concretamente. Hay que seguir masticando, hay que seguir analizándolo. Bien, comenzamos el desarrollo de la información. Vamos al detalle de nuestro tema de portada. Como decíamos, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, anunció que en la pasada madrugada el gobierno definió incorporarse a un programa liderado por Dinamarca y ejecutado por la FAO para
extraer a algunos jóvenes palestinos de la región de Cisjordania para trabajar en un proyecto de agricultura sostenible. En diálogo con la radio M24, Lubetkin dijo que comparte la declaración recientemente emitida por el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio con respecto al conflicto israelí-palestino. Dos proyectos que lo estamos trabajando hace tiempo y que uno lo resolvimos esta madrugada, que es, vamos a ser parte de un proyecto de promoción, sobre todo en el área de Cisjordania, porque lo de Gaza es de un dramatismo donde está todo absolutamente pulverizado, para la preparación de jóvenes palestinos en la creación de startups, sobre todo sobre agricultura sostenible. Este es un proyecto muy grande que desarrolla Dinamarca con la FAO y que es totalmente funcional para nosotros. Pedimos incorporarnos a ese proyecto, lo lidera, reitero, Dinamarca, lo ejecuta la FAO, en la cual nosotros vamos, esperemos, ahora tendremos que ir a los aspectos técnicos, poder traer a algunos jóvenes palestinos de Cisjordania para prepararlos con empresas de nacimiento, sobre todo en lo que nosotros sabemos, agricultura sostenible, etc. Ahí nosotros también tenemos que dar la mano. Y ojalá, también digo, que si hubiera elementos de nuestra joyita, que es el Plan Ceibal, que lo pudiéramos poner a disposición en Cisjordania, como lo estamos haciendo en Armenia, o lo queremos hacer en Armenia, o lo queremos hacer en Guatemala, ojalá lo podamos hacer. Condenamos las masacres que se están dando. No queremos volver al tema de las palabras. No queremos. Si bien se dice, no, genocidio es un cambio de calidad. Es un cambio de calidad. Pero nosotros, como señalábamos, vemos con buenos ojos la declaración de los partidos y del partido de gobierno, como está señalada. Decíamos precisamente con respecto a este asunto en la portada de hoy que el anuncio de Lubetkin generó inmediatas repercusiones políticas y críticas, también inquietudes en la oposición, tema del móvil que sigue con Martín Duarte. Adelante, Martín. Así es, Martín, y además un pedido de informes que se cursó en la jornada de hoy por parte del diputado colorado Felipe Schipani, que le agradecemos estos minutos. Bueno, Schipani, generó preocupación en el Partido Colorado personalmente este anuncio que realizó el ministro de Relaciones Exteriores. No lo hemos analizado en el partido, es muy reciente, seguramente el lunes lo discutamos en el Comité Ejecutivo, pero sí, personalmente quise informarme más sobre este asunto y por eso he presentado un pedido de informes a la Cancillería para conocer en primer lugar el financiamiento, ¿no?, de este proyecto con jóvenes palestinos aquí en Uruguay, cuánto hay de recursos de la cooperación internacional, de la FAO, de Dinamarca y cuánto tiene que desembolsar el Estado uruguayo. La segunda preocupación tiene que ver con un fenómeno que se vive en Palestina y en toda esa zona del mundo árabe, que son la influencia de los grupos terroristas, y por eso preguntamos cómo es el proceso de selección de estos jóvenes, cómo se cerciona quien organiza esta actividad, que no tengan vinculación con actividades terroristas. Y en tercer lugar, le consultamos si la colectividad judía fue consultada a la luz de la situación que estamos viviendo. Uruguay es de los países de América Latina donde más judíos hay y por tanto no deja de ser un riesgo que haya una presencia palestina en el país, además de otras cuestiones que forman parte del pedido de informes. La verdad que nos sorprendió el anuncio del canciller porque no parece ser el mejor momento para hacer un planteo de este tipo, ¿no? Justamente le iba a consultar en un contexto donde tanto el Frente Amplio y a distintos actores del gobierno se han expresado o han marcado postura en torno a qué, o ponerle un rótulo a lo que está sucediendo justamente en la Franja de Gaza. Bueno, el Partido Colorado se ha expresado también sobre este tema de modo reiterado, pero particularmente sobre el comunicado que el lunes emitió el Frente Amplio. Yo entiendo de que hay una visión absolutamente parcializada de esta situación. Es cierto que hay ataques de Israel a Gaza, pero también es cierto que hay permanentes ataques desde Palestina y particularmente por parte del grupo Hamás y otros grupos terroristas a Israel. Obviamente no hay en Israel la cantidad de muertos
que hay en Gaza, producto de que Israel tiene tecnología, el famoso techo de cristal, que impide que muchos misiles impacten en territorio israelí. Pero me parece que no se puede analizar esta situación desconociendo lo que pasó el 7 de octubre del año 2023, ¿no? Cuando el grupo terrorista Hamas incursionó en territorio israelí y asesinó a casi 1.500 personas y tiene al día de hoy a varios israelíes secuestrados. Entonces, a mí me parece que si se parte solo de una visión parcial, se terminan en conclusiones que no son las mejores. Obviamente que nosotros procuramos que se llegue a un acuerdo, que cese la violencia, a nadie le gusta la violencia, pero decimos que Israel como Estado tiene el derecho a defenderse de este grupo terrorista, que en su génesis lo que busca es la extinción, la desaparición del Estado de Israel. Diputado, le agradezco mucho estos minutos, muy amable. Compañeros, vamos a seguir obviamente el tema en otras ediciones de Medio Noticias. Continúen ustedes por allí. Muchas gracias, Martín y resto del equipo. Cambiamos de asunto porque el exintendente de Soriano, Agustín Bascú, fue condenado a 12 meses de prisión porque se entendió que es penalmente responsable del delito de conjunción del interés público y privado. Bascú había sido denunciado durante su gestión por comprar combustible para la intendencia en una estación de servicio que era de su propiedad. En el fallo, que es apelable, la jueza también dispuso la inhabilitación de Bascú para ejercer cargos públicos por 4 años y una multa de 100 unidades reajustables, que son unos 180.000 pesos. El condenado fue intendente interino de Soriano y luego titular tras ser electo en las elecciones de mayo de 2015. Fue electo en aquel momento a través del lema Partido Nacional. A su vez era dueño de 3 estaciones de servicio con sello de ANCAP, 2 ubicadas en Mercedes y la tercera en Dolores. El fallo concluye que, aunque él no creó el convenio por el que las estaciones de servicio se beneficiaron, no hizo nada, cuando asumió, para frenar la conjunción de intereses que se generaba a partir de él. De hecho, durante su mandato ese convenio se prorrogó, textuales palabras, beneficiándose económicamente por ello. Así dice el dictamen. Y el presidente de la República, Yamandu Orsi, dijo que no existe ningún argumento que empuje al gobierno a cambiar su decisión con respecto a la designación de la ex vicecanciller Carolina H. como embajadora en Portugal. Orsi asistió este viernes en el puerto de Fraiventos, departamento de Río Negro, a la inauguración del remolcador TFF Anglo y allí justamente fue consultado con respecto al comunicado emitido por el Partido Colorado en el que se solicita al gobierno que se revea la designación de H. Creo que está todo dicho. Daremos marcha atrás si existieran elementos que generaran que nosotros tomáramos esa decisión. Hasta ahora no ha habido ningún cambio, los argumentos no nos empujan a tomar una decisión en contrario. Nuestra idea siempre es la de amplitud. El presidente confirmó que en julio, luego de las vacaciones, se entregará el bono escolar de 2.500 pesos a 100.000 alumnos de escuelas públicas de todo el país. Un beneficio que será universalizado a partir de 2026. Nosotros dijimos que eso había que incluirlo en el presupuesto. O sea, universalizarlo en el presupuesto lo incorporará, por lo tanto el año próximo se podrá empezar a instrumentar. Lo que vamos a hacer ahora, a mitad de año, en julio, es apuntar a aquellos quintiles, como se dice, pero los sectores más vulnerables, más carenciados, y por eso estamos pensando en una población, un universo de solo 100.000, pero creo que ayuda y mucho. Lo vamos a incorporar en el presupuesto, no está en el presupuesto, por lo tanto es bastante difícil, pero pudimos resolverlo con el ministro de Economía, pensando en ese universo más reducido, arrancar ahora en julio después de la vacación. Orsi también fue consultado sobre el nuevo reclamo que plantearán los funcionarios públicos ante la OIT por la falta de arreglo en el régimen de licencias médicas implantado en el anterior gobierno y cuestionado por la organización internacional. Me consta, lo hablé con la gente nuestra del Servicio Civil, sé cuál es el planteo porque lo habíamos hablado con López concretamente. Hay que seguir masticando, hay que seguir analizándolo. Consideramos que tenemos que darnos tiempo para resolverlo de la mejor manera.
Ahora cambiamos de asunto. Les contamos que el director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, dijo que se inició una investigación administrativa que corre en paralelo de la correspondiente investigación policial para determinar las circunstancias de la muerte de un paciente que fue abatido por un policía en las instalaciones de la emergencia de ese centro asistencial. El director de la institución anunció que se revisará el protocolo de seguridad para evitar que se repita esta situación. Hay que trabajar ahora, por supuesto que hay una situación que lo que yo te decía ahora de cómo impactó esto en el equipo médico, en el equipo de enfermería que estaban ahí, todos los vigilantes del hospital, pero también hay que analizar, revisar las grabaciones, los videos, revisar el protocolo que tenemos y analizar qué cosas podemos hacer para que esto no vuelva a ocurrir. Es un hecho excepcional y uno aprende que sacar conclusiones de hechos excepcionales no está bien, pero sí nos sirve como para ver si estamos tomando todas las medidas posibles para que estas cosas no pasen, ¿no? Más allá de este hecho puntual, estamos en un paro de la Unión de Trabajadores con diferentes reclamos. Bueno, conocer un poco la visión desde la dirección del hospital. Bueno, el reclamo principal que motivó esto es una solicitud, un reclamo de los trabajadores del bloque quirúrgico, y en base a ese reclamo se ha estado dialogando y finalmente el día miércoles pasado, hace 2 días, se llegó a un acuerdo finalmente con los trabajadores del bloque. Hay una mesa de trabajo que se va a empezar a reunir para ver cómo darle solución a algunas de las cosas que ellos planteaban. Y la dirigente del Sindicato del Hospital de Clínicas, María Montañez, admitió que el policía que mató al joven de 22 años en el centro asistencial actuó en defensa del resto de las personas presentes, pero sí cuestionó el uso de armas en ese lugar. También dijo Montañez que la víctima tenía problemas de salud mental y reclamó más recursos para atender esa área en particular, esa problemática, que a su vez ha motivado un paro que transcurre en este momento de 36 horas del sindicato que integra y que había sido fijado previamente a la muerte del paciente. Un joven que viene en busca de ayuda, porque cuando alguien se acerca a una institución con intentos de autoeliminación, a nosotros no nos queda dudas de que está viniendo en busca de ayuda. Y bueno, y nos encontramos que ayer a la tarde terminamos con un final sumamente trágico, sumamente triste. También nos interpela el tema de las armas. No queremos profundizar o tal vez lo que no queremos es juzgar personalmente al oficial que intervino en ese momento. Queremos creer y creemos que así fue, que lo que hizo fue de alguna forma salvaguardar la vida de quienes estaban ayer en la emergencia, compañeras y compañeros trabajadores, usuarios, acompañantes. Pero también nos preguntamos si esa es la forma de contención que vamos a tener de aquí en más ante determinados usuarios que se acercan con estas enfermedades psiquiátricas, y realmente nos entristece muchísimo. No queremos más muertes en el hospital universitario ni en ninguna otra institución. Montañez reclamó ayornar los protocolos sobre el uso de armas en centros asistenciales y aseguró que en el sistema de salud en general y en clínicas en particular hay un aumento de la demanda de atención a problemas de salud mental. Precisamente lo que el sindicato define como falta de personal motivó la realización de un paro de 36 horas que se extenderá hasta las 7 de la mañana de este sábado, medida que se tomó antes de que se produjera el episodio que terminó con la muerte del joven. A propósito de este hecho, el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que el tipo de arma que se utiliza en la custodia en centros asistenciales estará presente en la discusión presupuestal y no descartó que eventualmente pueda determinarse algún cambio para esa función en el armamento que se utiliza. Negro y todo su equipo del Ministerio del Interior visitaron hoy el departamento de La Valleja y en ese contexto es que el jerarca fue consultado por este incidente ocurrido en la jornada de ayer en el Hospital de Clínicas y sobre la presencia de policías en los centros hospitalarios. El tema de los hospitales, nosotros sabemos que en varios de los centros asistenciales se han registrado hechos de violencia, incluso en algún hospital del interior se dieron ataques armados
dentro de la dependencia del hospital. Nosotros como fuerza policial tenemos que defender, tenemos la obligación de defender y cuidar al personal de salud, al personal que trabaja en los centros hospitalarios y en algunas circunstancias es necesario incluso que el personal esté debidamente armado con las herramientas como para repeler algún tipo de ataque violento. Ahora, el tipo de armas que requerimos para esa función, bueno, eso también va a ser objeto de análisis en el nuevo presupuesto para ver si dotamos a nuestros funcionarios de armas que se apliquen mejor a la función del cuidado en estos centros donde hay tantas personas. La justicia ordenó que el ex senador Gustavo Penades, imputado por 22 delitos de abuso sexual y explotación de menores, permanezca en prisión preventiva hasta el 10 de octubre, que es el plazo límite para que la fiscal Alicia Ghione presente la acusación. La misma medida se impuso para el otro imputado en esta causa, Sebastián Mauesí. La jueza penal Marcela Vargas dijo que tomaba esa decisión porque sabía que en una posterior apelación el tribunal iba a revocar la prisión domiciliaria y a mantener la reclusión en un centro penitenciario, pero manifestó no estar de acuerdo con la medida. Vargas sostuvo que si bien acá hay delitos muy graves, el debate debe pasar por los riesgos procesales actuales y no debe estar vinculado a la gravedad de los delitos. En la misma instancia, se le dictó condena a Fabricio Fernández, un recluso que estuvo involucrado en la trama de recolección de datos de las víctimas vinculada a la causa del ex senador. La condena fue por cohecho y se le impuso una pena de 3 meses de prisión, que ya cumplió en forma preventiva. La audiencia fue convocada por la Fiscalía a cargo de la fiscal Alicia Ghione, porque el próximo 10 de junio vencía la prisión preventiva sobre ambos imputados. Durante la audiencia, el fiscal adjunto Federico Facioli justificó la negativa de concederle a Penades la prisión domiciliaria por la gravedad de los hechos que se le imputan. Los hechos no solamente son graves, sino que son reiterados en el tiempo, y el tribunal ha dicho que Penades hasta los ha convertido en una práctica, hasta ese extremo ha llegado de que era una práctica para él abusar, violar y explotar menores de edad. Eso no lo digo yo, lo dice el tribunal. Al punto que podríamos... De hecho, no hay otra causa, o no conozco otra causa donde hayan tantas víctimas de delitos sexuales y a lo largo de tanto tiempo, por lo que me atrevería a decir que Penades es uno de los mayores depredadores sexuales que han existido en la historia de nuestro país, y eso implica que va a ser condenado a una pena muy alta. Disney+. Bueno, hoy es viernes, podemos traer un poco de aire a estas noticias. Recibimos con gusto a Nacho Vázquez. ¿Cómo andas, Nacho? ¿Cómo estás, Nati? ¿Todo bien? Hoy traes lectura, libro, ¿no? Traes un documental y música. Y cerramos con música, exactamente. Bien. Vamos a arrancar por el documental que se estrenó la semana pasada. Estamos hablando del Niño que sueña, de Andrés Varela, con fotografía de César Charlone. Si bien el director y el camarógrafo son uruguayos, es una coproducción franco-uruguaya, es decir, es un trabajo que se hizo junto con Francia, que nos cuenta la vida y la obra de Philippe Genty, que es un artista visual, uno de los artistas más importantes en la actualidad a nivel teatral, y un marionetista. Es un documental extremadamente recomendable, muy lindo y muy interesante. Si separamos por un lado lo que es lo visual, la fotografía y demás, y por el otro el fondo, el contenido, desde lo visual vale la pena solamente por tener la posibilidad de ver las obras de Genty, de ver esas pequeñas exposiciones y cómo él se dedicó a reinventar la marioneta a lo largo del tiempo para lograr cosas realmente increíbles. Desde el fondo también es como una oda al arte y a la pasión por el arte. Genty comienza narrando, que no es spoiler porque son detalles conocidos de su vida, que él perdió a su padre a los 6 años y eso le generó una gran marca, un trauma, al nivel de que él pensaba que cuando su hijo tuviera 6 él iba a morir. Y fue a través del arte que logró canalizar todo eso y sanar. Como decía, el documental recorre toda su vida y nos lleva hasta el presente, donde él sufrió una ACV y como la repercusión que tuvo, la consecuencia que tuvo por eso fue que no perdió el habla, pero le cuesta expresarse de manera oral. Es un poco irónico pensando en que toda la vida quiso generar poesía visual, evitar la palabra, que justo ahora no se pueda comunicar de esa manera. Tiene otras herramientas. Se reflexiona un poco igual sobre el peso y la importancia de la palabra. Bien.
Y bueno, se nos cuenta la vida de Genti, su recorrido por el mundo, incorporando técnicas de marionetistas de otros lugares, por ejemplo de Japón y demás. Dura poquito más de una hora, realmente está muy recomendado para ir a verlo. Lo pueden encontrar en Live Cinemas, en el Sodre, y la próxima, a partir del 14 va a estar en Cinemateca. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces Queda la invitación hecha y realmente una recomendación. El niño que sueña. El niño que sueña. Bien. Y ahora sí vamos al libro. Ahora vamos al libro. Una rareza y una curiosidad, un libro publicado en 2022. Ahora vamos a decir por qué estamos hablando de él en este momento. Sí. Me refiero justamente a Cinzano, campeón convicto y leyenda, de Daniel Torres. Es un libro que nos narra una historia vinculada con el turf, con el hipismo. Sí. Tema en el que soy totalmente ignoto, pero que puedo adelantar que es un libro sumamente atrapante, incluso para aquellos que no sabemos nada sobre caballos. Bien. Este libro es el único libro publicado hasta ahora por Daniel Torres, y si lo estamos trayendo a colación en este momento, es porque la semana pasada Daniel fue convocado desde Estados Unidos, desde el National Sport and Literature Museum, para presentar el libro de Cinzano en el estado de Virginia, muy vinculado al hipismo también. Claro. Porque la historia, que no es spoiler porque ocurrió a finales de los 70, nos cuenta toda la vida de Cinzano, este caballo de Maroñas que arrancó siendo muy prometedor, finalmente lo compra un americano junto con otro caballo de menor rendimiento para hacer el cambio y así realizar lo que se conoce como la estafa más grande dentro del mundo hípico del siglo XX. Él, un estudioso, ¿no? Gusta mucho del turf. Como se refiere él a sí mismo, un burrero. O sea, no tiene recuerdos, recuerdos que estén alejados de los caballos, pero sí él sostiene y afirma que no es periodista y que no es escritor. Incluso es un poco debatible si es una crónica o una novela de no ficción como Sangre Fría de Capote. Por momentos como que pierde el hilo de la escritura y encontramos algo de oralidad dentro de Cinzano. Está muy recomendado también, es una lectura muy atrapante. Y estuve hablando con Daniel y me contó algunos de los pormenores de escribir Cinzano y de su viaje a Estados Unidos. Si te parece, lo vemos. Obvio, lo vemos. El libro está en 3 capítulos: Campeón, Convicto y Leyenda. La segunda parte de Convicto es un policial. Es una historia policial, ¿no? Y no porque lo haya escrito yo, y es muy graciosa, pero no porque lo escribí yo, sino porque se han hecho que son o sea, vos decís, no puede ser, sí, y vas, no, voy a revisar de nuevo porque no puede ser real. Y después, viste, o sea, declaraciones dentro de toda la trama policial, se hace amena porque hay, no sé, gente que, viste, que nunca pensó que esto iba a tener un juicio y terminó, viste, no sé, el que tenía que corroborar el seguro, que pensaba que había muerto para pagar el seguro, lo hizo por teléfono. ¿Estás seguro que se murió? Sí, se murió. Bueno, vale, ya te quiero el pago. Sí. Y es como una tras otra de esas que va acompañando el desarrollo de la trama policial, que es lo que a la gente que está fuera del tour más le interesa. Por eso sea los 3 capítulos: Campeón, para enfocar en lo que fue el caballo acá en Uruguay y su campaña. O sea, el segundo capítulo, que es Convicto, que sí más sobre el caso criminal. Y la tercera parte, Leyenda, porque el caballo, después reconvertido en un corredor de carreras con obstáculos, se transformó en una leyenda del estado de Virginia. No me considero ni periodista ni escritor. Lector, sí, pero lector, aquí en Bola, mucho gusto, soy lector. Daniel Torres, lector. Me da vergüenza, que fue una de las cosas que me pasó allá en Estados Unidos, cuando fui ahora, que claro, o sea, ellos no saben que yo no me siento escritor, que no es mi profesión. Ellos ven un libro que dice Daniel Torres y me trataban como si fuera un escritor de verdad, ¿viste? O sea, súper profesional, todo, ¿viste? Muy amable. Era como, vino el escritor, vino el protagonista del evento de esta noche. Y para mí, me da vergüenza hasta firmar los libros. Me encanta escribir, pero no sé, la verdad no. Fíjate que la primera vez que dije que me van a escribir algo fue hace casi 15 años, o 15 años. Estuve 11 años, que después lo escribí en un mes y medio, gracias al empuje de Panchito Costabaleta. O sea, fue rápido, pero imagínate, si te digo ahora, sí, quiero escribir un libro, te estaría mintiendo.
Bueno, ahí vemos una edición de Estados Unidos. Exactamente, igual que la edición local, porque es autoeditada, no es por ninguna editorial. Le agradezco muchísimo a nuestro coordinador Juan Alecoa, que me acercó a la historia para investigar un poco más. Y ahora, Nati, si te parece, nos vamos a despedir con música. Sí, claro, por supuesto. Nos despedimos con música porque mañana en el Sodre quedan muy poquitas entradas que se consiguen por Ticantel. Se va a estar presentando Él mató a un policía motorizado. Bien. Esta banda argentina de La Plata, que el año pasado cumplió 20 años y está en una gira celebrando esos 20 años. Es una oportunidad muy linda porque los toques en el Sodre siempre son distintos. Y tiene muchos seguidores acá. Y va a estar repasando muchísimos temas de toda su trayectoria, que son más de 10 discos. Bien. Ahora vamos a escuchar de la dinastía Scorpio, nos vamos a ir con El Magnetismo, si te parece. Dale, nos vamos con El Magnetismo. Presenta Antel con su plan fibra entretenimiento estándar que incluye Disney+. Bueno, les contamos que la Intendencia de Salto envió a la Junta Departamental un proyecto para modificar el plan local de ordenamiento territorial a solicitud de desarrollistas del sector inmobiliario que buscan construir barrios privados en la zona. La iniciativa que implica recategorizar como suelo urbano unas 400 hectáreas suscita cuestionamientos del Grupo de Estudios Territoriales de la Universidad de la República, la Sociedad de Arquitectos y FUCBAM, entre otras organizaciones. El proyecto de modificación tiene el visto bueno de las carteras de vivienda y ambiente e implica cerca del 13% de la superficie de Salto. Se afectaría, digamos, parte de la zona suburbana, del suburbano norte, y se recategorizaría a suelo rural también, a usos urbanos. Sobre un arroyo que queda al norte de la ciudad, que se llama Arroyo San Antonio. Llama bastante la atención que para el beneficio de algunos sectores empresariales, se le haya hecho un plan casi a medida, digamos, ¿no? Eso es un poco lo que preocupa. Y en particular me preocupa el formato, ¿no? Un formato que ya viene extendiéndose a lo largo de todo el país, que es el formato de urbanizaciones en propiedad horizontal, que habilita la creación de barrios privados. Este formato no es nuevo, se crea con la ley de urgencia del año 2001, pero se va consolidando a lo largo del tiempo. Este proceso, que para Uruguay es un proceso reciente, digamos, entre comillas, otros países ya lo han pasado y han estado buscando estrategias de revertir, ¿no?, esta condición de segregación que se genera con esta modalidad de generar urbanidad o de generar territorio, ¿no? Porque en definitiva lo que se generan son espacios exclusivos y excluyentes para sectores de alto poder adquisitivo, ¿no? Siempre en beneficio de algunas condiciones ambientales favorables o de condiciones paisajísticas muy virtuosas, ¿no? Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Y de Salto a Montevideo, porque el móvil que viene es muy montevideano y también cultural. Martín Duarte, creo que andás por el barrio sur.
Así es, estamos más precisamente en la cueva del Lobo Núñez, en particular para charlar unos minutos con Fernando Núñez, apodado conocidamente el Lobo, que ha sido declarado y el próximo jueves, más específicamente, se le va a otorgar la distinción de Ciudadano Ilustre de Montevideo, la misma persona que difundió el candombe por todo el mundo y que ayudó para que el candombe sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y por otro lado el mismo hombre que le llenó un vaso de agua de la canilla a Mick Jagger, entre otras anécdotas que habrá una cantidad para hacer varios libros. Bueno, Lobo, felicitaciones en primer lugar, y bueno, ¿cómo tomas este reconocimiento? Bueno, buenas noches a la audiencia, y cómo lo tomo, y con mucha sorpresa, pero también con conocimiento. Ser ciudadano ilustre no es poca cosa. Yo creo que, como siempre fui un gran admirador de nuestro prócer, y él dijo, sean los orientales tan ilustres como valientes. Lo de ilustre es como un halago, pero valiente me consideré siempre que cuando tomé la decisión de vivir de la cultura, de vivir de tocar y hacer tambores. Y bueno, eso a mí me significó mucho, y más que agradecido con mi familia, con mis padres, con mi madre Magdalena, mi padre Mario, con mis hijos, mis nietos, y con todas las personas con las que yo participé en la vida esta que lleva a conseguir una trayectoria durante un proceso largo de trabajo con la cultura, con el candombe, con la vida misma. Vivir por la cuenta es muy difícil, y bueno, sí, los tambores hoy día andan en el mundo, porque el uruguayo anda por todo el mundo, sobre todo en las épocas difíciles. Muchos uruguayos se tuvieron que ir, y nuestro documento es el chico repique piano. Totalmente. Bueno, tendrás una infinidad de anécdotas para contar. Yo capaz que te pido una para cerrar esta nota. Estamos en un lugar, yo le quiero contar a los televidentes que es tu cueva, que prácticamente hay poco espacio para mover, hay mucho instrumento, hay mucho recuerdo. Detrás tuyo hay una cantidad de acreditaciones, de toques, porque has tocado con una cantidad de músicos, ni que hablar, tu relación con Rada y con Jaime acá en nuestro país, pero bueno, en estos años de trayectoria de artista has tocado con una cantidad. Sí. ¿Te viene alguna a la cabeza, alguna de esas divertidas, de esas que se puedan contar, o de esas que por ahí te marcaron con alguna particularidad? Yo hablaba de lo de Mick Jagger porque fue muy conocido en su momento, ¿no? Bueno, eso que pasó con Mick Jagger es una de las tantas. Yo creo que el candombe lo visita a la gente, no al lobo. Y siempre el lobo tiene candombe, porque de eso vive, y vive para eso. Ahora, en mi caso, anécdotas hay muchas, pero sin ir más lejos, después que vino Mick Jagger, yo fui a Londres, y para entrar me pidieron hasta la hora que nací y todo, y ya agotado todas las instancias, me preguntaron si yo conocía a alguien. Y ahí... ¿Le dijiste que conocía a Mick Jagger? No le dije, le dije que esperara un momento, y le mostré una foto. Y ahí la chica que estaba en inmigraciones me pidió disculpas, todo, y pasé como, oh my God, me dijo. Y sorry, camé. Y puso sello hasta en la pared. Y esas cosas que solo el candombe nos permite y nos da el privilegio, viste, hoteles 5 estrellas, todo eso, y estar en lugares de mucha relevancia, compartir con los músicos que compartí en toda la vida, con los que toqué el tambor en la calle, que fueron los verdaderos maestros míos. Esos son los verdaderos maestros míos, con todas las personas que toqué. Hoy día estoy tocando con mi nieto Teo, que tiene 3 años,
Y es re difícil tocar con él. Tiene unos tiempos de velocidades que no tienen esa continuidad que tenemos los adultos para tocar y hay que saber seguirlo. Entonces, bueno, a eso le agradezco. Lobo, gracias por esta charla. A cuenta además, las felicitaciones y como vos decís, ¿no? El candombe es un legado, los tambores es un legado y este sello, me imagino que mucha gente, no sé si Mick Jagger, pero mucha gente te va a estar acompañando el próximo jueves al mediodía, allí en el Salón Azul de la Intendencia. Va a haber muchos tambores seguramente, así que bueno, vamos a estar seguramente siguiendo este tema el próximo jueves por allí. Sean ustedes, compañeros. Y nos despedimos con los datos del tiempo, muy esperados para este fin de semana. Les advertimos que va a ser frío y está pronosticado el frío para varios días, pero hay sol. Mañana 7 de junio, como están viendo, la temperatura máxima será de 16 grados y la mínima de 4. Estará algo nuboso y se prevén neblinas. Y pasado mañana, domingo 8 de junio, en Montevideo y área metropolitana se espera que esté nuboso por la mañana con neblinas y por la tarde y la noche también nuboso. Temperaturas extremas pronosticadas para ese día, mínima 6 grados, máxima 15 y no se prevén lluvias. Bien, nos vamos acercando al invierno, ¿no? Sí, claro. Y también al lado B, que ya viene a la pantalla de TV Ciudad, así que los invitamos a quedarse. Y luego las noticias de MBD Noticias en síntesis. Por lo que percibo detrás de la línea de cámara, creo que viene un lado B artístico. Me parece que viene por ahí la cosa. Exactamente. Pero en un ratito con Wilmar y el invitado o los invitados, veremos, lo van a poder comprobar. Habrá información en las redes sociales de MBD Noticias durante el sábado y el domingo estará al aire a las 7 de la tarde la habitual edición dominical. Así que hechas las invitaciones. Hasta el lunes. Que Muchas pasen gracias. bien. Chau, chau.